Entonces vamos a hacer un ejemplo de una tabla de frecuencia ya realizado anteriormente con un ejercicio que ya hemos trabajado con ustedes, pero en este caso le vamos a implementar lo que es la media, mediana y moda. Entonces ya tenemos ahí la tabla de frecuencia con la que vamos a trabajar. Tomen un ratito. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, partiendo de una tabla de frecuencia para calcular la media, mediana y moda. Ya esta tabla anteriormente la hemos realizado para sacar lo que es la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, el porcentaje, entre otros ítems, ¿no? Entonces, para sacar la media, tenemos la siguiente fórmula donde x igual a la sumatoria de la marca de clase, que viene a ser x sub i, por la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, que viene a ser f sub i minúscula, sobre el número de datos. Viendo esta tabla de frecuencia, no sé si se acuerdan, de dónde sacamos la cantidad de número de datos que tenemos o cuál es la columna que debemos de sumar para obtener el número de datos de esta tabla de frecuencia. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Garcés, Calderón, Vera. ¿Nadie se acuerda? Confirmen, parece que no estuviera con nadie aquí conectado. Hola, hola. Solo Calderón, Garcés, se fue Vera. Aquí estoy, ingeniero. Como le estoy preguntando, nadie me responde nada. Decía que para sacar el número de datos de esta tabla de frecuencia, lo hacemos de la columna de la frecuencia absoluta, sumando los valores que tenemos aquí, para obtener el número de datos de esta tabla. A pesar que ya hemos realizado este mismo ejercicio, lo único que le vamos a aplicar adicional lo que es la media, mediana y moda.
Ya como ya este ejercicio anteriormente lo hicimos, entonces vamos a sacar la mediana y moda. La, la media decía que la obtenemos de la siguiente fórmula, donde x igual a la sumatoria de x sub i, que viene a ser la marca de clase, que es esta columna de aquí, por la frecuencia absoluta, que es la columna que tenemos aquí, que es f sub i. Entonces, multiplicando estos valores, vamos a tener x sub i por f sub i. Entonces, 14 por 4 da 56, 16 por 9, 144, 18 por 3, 54, 20 por 3, 60 y 22 por 1, 22. Pero aquí me pide la sumatoria de la multiplicación de x sub i por f sub i, dividido para el número de datos, que lo tengo sumando lo que es la frecuencia absoluta. Ahí obtengo el número de datos de la tabla de frecuencia que tengo aquí. Entonces aquí sumando esto me da 13, 16, 19 y una 20, dividido para el número de datos que es 20. Sumando todos estos valores, 56, 144, 54, 60 y 22, me da un total de 336 el valor de la sumatoria de x sub i por f sub i, dividido para 20, que es la cantidad de datos que tengo dentro de esta tabla de frecuencia. Dividiendo ese valor, tengo que x igual a 16,8 años, la media de esta tabla de frecuencia. Como vemos la media, nada más es reemplazar los datos de acuerdo a la fórmula que nos dan y obtenemos su resultado, que es 16,8 años. Luego tenemos la mediana. La mediana se la saca con el dato de medio, o sea, el dato de medio que vamos a tener del número de datos que tenemos, que en este caso es 20. Y el dato medio de 20 sería, en este caso, 10. Entonces, si el número de datos que nosotros tenemos es 20, lo dividimos para 2 para obtener el dato medio, que en este caso sería 10. Pero aquí hay que tener muy en cuenta, si el número de datos es impar, o sea, si nos da 25, 35, 23, lo que hacemos es a ese número de datos impar, si es que nos da, ¿no? En caso de que nos encontremos con un ejemplo así, el número de datos son impares, le hacemos es sumar un número, o sea, más uno. Digamos que 25 más 1 sería 26 y lo dividimos igual para 2 para encontrar el dato medio con el fin de trabajar para lo que es o encontrar la mediana, ¿no? Entonces, para eso se hace eso. Cuando es par, el número de datos, en este caso como es 20, el número de datos es par, lo dividimos para 2 para poder encontrar la mediana. Entonces ese dato que tengo aquí, este es el que me va a servir para saber con cuál de esta tabla de frecuencia voy a trabajar. Por eso es que se hace al inicio dividir el número de datos para 2. Entonces, como me da 10, yo este dato medio que me dio 10, lo busco en la frecuencia acumulada. Lo busco en la frecuencia acumulada. Como no está, como no está el número 10 en la frecuencia acumulada, entonces yo tengo que escoger un aproximado. En este caso, el que más se aproxima o al que se sigue después del 10 sería el 13. ¿Ya?
este dato de aquí en 13. Entonces, el que más se aproxima, o el dato aproximado para sacar la mediana, es donde está el 13. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a trabajar con esta fila de aquí, con la segunda fila, porque ese es el dato medio o el valor aproximado de lo que yo saqué al momento de dividir el número de datos para 2. ¿Ya? Porque el primero dato de la frecuencia acumulada, a eso nos referimos, al dato de la frecuencia acumulada, para sacar la mediana, ¿ya? Como es el número 10 y el dato más aproximado es el que le sigue, que en este caso sería el 13. Entonces, con este dato de aquí es que voy a trabajar yo, el que se encuentra en la fila número 2. Por eso yo la he marcado aquí con una línea negra para poder trabajar con esta fila. Porque de aquí voy a coger los datos de acuerdo a la fórmula que nos dan, que es la siguiente. En este caso es la media, es ME es igual al límite inferior. ¿A dónde está el límite inferior que sacamos de nuestra tabla de frecuencia? ¿Dónde está? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué columna está el límite, los límites inferiores como los límites superiores? ¿A dónde lo vemos? ¿En cuál columna? Tengo aquí a Garcés, Calderón, a Vera, a Isa y a Fernández. ¿En cuál columna están los límites, tanto inferior como los límites superiores? Según la tabla de frecuencia que vemos aquí. En la parte de la multiplicación. En edades, ingeniero. En las edades, exactamente. Aquí donde tenemos los límites, acuérdense. El límite inferior, límite superior. Límite inferior, límite superior. Entonces, como yo estoy trabajando con esta segunda fila, reemplazando el dato de mi límite inferior según la fórmula que tengo acá, hice LI es el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior según con la fila que tengo que trabajar, que es la número 2? 15. 15, ¿verdad? Entonces ese 15 va aquí. Reemplazando LI, que es el límite inferior, va aquí. N viene a ser el número de datos. ¿Cuántos números de datos tengo? Que ya lo mencioné anteriormente. ¿Cuántos datos tengo según la tabla de frecuencia absoluta sumando estos valores? Es la cantidad de datos que me han dado para esta tabla de frecuencia. ¿Cuántos números de datos tengo? 20 no son. 20. Entonces ese 20 va aquí, ¿no? El n es el número de datos, lo reemplazamos por el valor que es 20, dividido para 2, menos esta F mayúscula, F mayúscula sub I, menos 1, es de la frecuencia acumulada, que voy a coger ese dato. Este menos 1 quiere decir de la fila que yo estoy trabajando, que es la fila número 2, ¿ya? Que es la fila número 2, el dato de la frecuencia acumulada que me dice F sub I menos 1 es el dato anterior. El dato anterior. ¿Cuál es ese dato anterior de la frecuencia acumulada? El 4. El 4. Entonces ese 4 va ahí donde dice F sub I menos 1. Este F sub I mayúscula. Dividido para F sub I minúscula. ¿Ya? F sub I minúscula. ¿Cuál es ese dato que tengo en F sub I?
según en la segunda fila, F sub I, 9. 9. Entonces ese 9 iría ahí. Y esta A sub I es la amplitud. La amplitud, acuérdense que ya la hemos visto en clases anteriores, es la que tenemos en lo que es el límite inferior con el límite superior. Entonces, ese dato lo que hacemos es una resta. El límite superior menos el límite inferior para sacar la amplitud. Para sacar la amplitud. En este caso, como yo estoy trabajando con la segunda fila, ¿cuál es mi límite superior según en esta segunda fila que tengo aquí? Mi límite superior, ¿cuál es? 17. 17. Ese es mi límite superior menos el límite inferior que sería Menos 15, que serían 2. menos 15. El resultado de la amplitud aquí sería 2. Que eso ya reemplazando me quedaría así la fórmula. Miren, ¿sí? Mediana es igual a 15, que es el límite inferior que tengo de la segunda fila que con la cual estoy trabajando de acuerdo al dato medio que encontré, más 20 dividido para 2. 20 es el número de datos, el 2 que es, ya está establecido, dividido para 2, menos el valor de la frecuencia acumulada anterior a la fila que estoy trabajando, que es en este caso, como estoy en la segunda fila, debo coger el dato anterior, que sería la primera fila de la frecuencia acumulada, que es 4, menos 4, dividido para 9, que es la frecuencia absoluta minúscula, si ven que es F minúscula, la frecuencia absoluta, que es de la fila que estoy trabajando, que en este caso es el 9, que multiplica por la amplitud restando el límite superior menos el límite inferior, que nos da 2. En este caso, el límite superior de esa fila es 17 menos el límite inferior, que es 15. Y tenemos la amplitud que nos da 2. Luego lo que hacemos es resolver estas operaciones, ¿sí? Entonces, volvemos acá a pasarlo, esto es igual a 15, más 20 dividido para 2 me da 10, menos 4 sobre 9, que multiplica por 2, que es la amplitud que nos salió, ¿no? Luego de haber hecho esa operación, 10 menos 4 me va a dar 6, ¿sí? 10 menos 4 va a dar 6, tengo que hacer otra operación, sobre 9. Luego, ¿qué es lo que hago? Luego que ya yo hago aquí restado, 10 menos 4 es igual a 6, sobre 9 por 2. Luego, ¿qué es lo que hago? Multiplico 6 por 2, es 12, y 9 por 1 es como que aquí hubiera un 1 al debajo del 2, es como que hubiera un 1 aquí abajo. Multiplico 9 por 1, que sería 9. Luego divido 12 dividido para 9, ese valor lo sumo más 15. En este caso, 12 dividido para 9, ¿cuánto nos da? Verifique ahí en su calculadora. 12 dividido para 9, donde puedan sacar. 12 dividido para 9 me da 1.33, más los 15 que tengo, 16.33 años, que sería mi mediana de esa tal frecuencia encontrada. Ahora la moda. ¿Quién se acuerda qué es la moda? ¿A qué se debe la moda? A ver, ¿quién se acuerda qué es la moda? O viéndolo desde el punto de vista así de en ropa, en zapatos, ¿qué se les viene a la idea lo que es la moda?
De los 6 que están aquí conectados, solo escucho por ahí a uno, nadie más. ¿Qué se le viene a su mente? ¿Qué es la moda? Viéndolo así en la vida real, en ropa, zapatos, no sé, en la moda que puede ser de luces navideñas, no sé, se me ocurre. La moda es como la variedad de números que va a haber, ingenio. ¿Mande? Es Es una frecuencia con mayor frecuencia que como la variedad de números que va a haber. algo así. La moda es algo que cuando todo el mundo la usa, por ejemplo, sale un zapato, no sé, digamos, novedoso y todo el mundo lo compra porque está de moda, o sale una blusa digamos con manga, sin manga, el último modelo, todo el mundo la compra. Entonces, eso es la moda, o sea, la cantidad de personas que la adquieren y viéndolo desde el punto de vista en el mundo real. Pero viéndolo en el punto de vista estadístico, es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite se lo coge de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es ese dato que más se repite en la frecuencia absoluta? Según la tabla que veo aquí. El número que está representando Ya, las ¿cuál más es ese? veces. Perdón. El número que representa más veces ahí, creo. Ya, ¿cuál es ese número? Eh, Se lo saca de la frecuencia el, absoluta. el 17. 17. No, 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 no. Estoy diciendo de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de las columnas que tengo ahí? La primera, segunda, tercera, cuarta o quinta. El número que más se repite no es el 1. ¿En qué? ¿Cuál es la frecuencia absoluta? A ver, ¿en qué columna está la frecuencia absoluta? Es la cuarta, ingeniero. La cuarta es la frecuencia absoluta. No, esa es frecuencia acumulada. Ah, ya. Esta es la frecuencia absoluta, F sub I, F minúscula. Ya, es el 3 entonces. En el 3 que se repite. No, No. el dato que más se repite o el dato mayor de la frecuencia absoluta está aquí en el 9. No es que es la cantidad mayor que se repite, Ah, está ya. aquí. No es el número de veces de número que usted se repite, no. Es el número mayor, ¿ya? En este caso, aquí hay 9 personas que tienen la mayoría en esta edad. O sea, la mayoría están en esta edad. Son más personas que tienen estas edades que las demás. Entonces, el valor mayor o el dato mayor de la frecuencia absoluta es mi moda. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que igualmente voy a trabajar con esta segunda fila para sacar la moda. Entonces, la moda nos da otra fórmula, que es la siguiente. Esta de aquí. Entonces tenemos MO, que es la moda, viene a ser igual. El límite inferior. Si estoy trabajando con si estoy trabajando con la misma fila, el límite inferior, ¿cuánto es? Si estoy trabajando con la misma fila para sacar la moda, ¿cuál es el límite inferior?
15. Exactamente, 15, porque estoy trabajando con la misma fila para la moda. En este caso, 15, ¿no? El límite inferior. Luego me dice más F sub I minúscula. Mire, aquí están todas minúsculas. Quiere decir que aquí voy a trabajar solo con la frecuencia acumulada. Por decir absoluta. Solo la frecuencia absoluta, que son F sub I, está en minúscula. Entonces yo busco en la frecuencia absoluta con la fila que estoy trabajando. Entonces me dice F sub I, en este caso sería 9, que es el siguiente dato que iría aquí, ¿no? Ya. Menos F sub I menos 1 de la frecuencia absoluta, el valor anterior a la segunda fila que estoy trabajando en este caso, en esta tabla de frecuencia. El valor anterior de la fila que estoy trabajando, de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es ese valor? El valor anterior de la frecuencia absoluta de esta columna. ¿Cuál es el valor anterior? Si estoy trabajando en la fila 2, el valor anterior, ¿cuál sería? A ver. El 4. El 4. En este caso es el valor anterior. F sub I menos 1 me quiere indicar que es el valor anterior de la frecuencia absoluta que la cual estamos trabajando en la segunda fila. La anterior sería la primera fila de la frecuencia absoluta, el 4. Alguien por ahí creo que alzó la mano o no sé, quería hacer alguna pregunta. Bueno, seguimos. Luego me dice en la parte de abajo, dividido F sub I. ¿Cuánto valía F sub I de la frecuencia absoluta? De la segunda fila el dato. Era 9, ¿verdad? Menos F sub I, que vienen a ser los mismos datos que sacamos aquí, ¿no? Menos F sub I menos 1, o sea, el valor anterior de la frecuencia absoluta, que es 4, o sea, sería 9 menos 4, más F sub I, que vale 9, que es de la fila 2 con la cual estoy trabajando con esos datos, menos F sub I más 1. Esto quiere decir que es el valor que le sigue, o sea, el después, que sería, ¿cuál sería ese? A ver, el después, El 3. el 3, exactamente. Entonces ese 3 iría aquí, ¿no? 9 menos 3. Por la amplitud, como estoy trabajando en la misma segunda fila, igual como la mediana que se sacó, ¿cuál sería la amplitud si ya anteriormente trabajamos con la misma? ¿Cuánto fue la amplitud en la anterior con la cual trabajamos? Recuerden que estoy trabajando con la segunda fila. La amplitud se la saca restando el límite superior menos el límite inferior. ¿Cuánto me da 17 menos 15? 2. 2. Entonces, esa es la amplitud que iría aquí. Ya he explicado los datos con la cual voy a trabajar. Entonces, ahí están, ¿ves? Límite inferior que fue 15 más 9 que es el dato de la frecuencia absoluta porque estoy trabajando con la segunda fila, quita 9, ¿ya? Luego el menos 4 porque me dice del dato de la frecuencia absoluta menos 1, o sea, quiere decir la anterior, que sería 4, ¿ya? Luego tengo 9 menos
4, que viene a ser los mismos datos que tengo acá arriba, van acá abajo, más 9, que ya sé que el dato de la frecuencia absoluta con la que estoy trabajando es 9 aquí, menos la frecuencia absoluta más 1, o sea, el dato que le sigue, el después de 9, que viene a ser el tercer dato, que sería 3. Entonces ese 3 va aquí, menos 3, y la amplitud, que es la misma que ya sacamos anterior, que nos dio 2. Resolviendo todo esto, ¿cuánto me da? Realícenlo y me confirman. Realizando toda esa operación que tengo ahí. Me confirman. Cinco sobre 11. Ya, 5 sobre 11. Pues ahí le falta todavía multiplicar. Recuérdense que yo multipliqué. En este caso, es como que tuviéramos aquí, ¿no? 5, digamos ahí, ¿no? Voy a hacerlo aquí. Ya, pero le falta todavía multiplicar 5 por 2. Y yo les indicaba que aquí abajo, como que hubiera un 1, sería 11 por 1. ¿Verdad? Entonces, 5 por 2, ¿cuánto me da? 10 sobre 11. 10 sobre 11. Y 10 sobre 11, 10 dividido para 11, ¿cuánto me da? Yo quiero ya el dato completo. ¿Cuánto le da el resultado completo? $0.90. Y más 15. $15.90. Ya, 15.9, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Muy bien. Entonces, como ven, lo que hacemos es solo reemplazar datos dependiendo con qué dato de medio tengo que trabajar. En este caso, para la mediana, el dato de medio es de la frecuencia acumulada que se toma. En este caso fue de la frecuencia acumulada que se tomó, fue de aquí, la segunda fila, y para la moda fue, en este caso, la misma fila número 2, pero la frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, para la mediana, se busca de la frecuencia acumulada, dependiendo el dato medio que encontremos. En este caso, como el dato medio para la mediana, dividiendo 20 dividido para 2, me salió 10. Entonces, el dato medio lo busco aquí en la frecuencia acumulada, pero como no está, cojo el que se aproxima, en este caso, al siguiente, que sería 13. Por eso es que se trabajó con esta segunda fila para reemplazar los datos en la fórmula de la mediana. Y así con la moda, ya, con la moda, en este caso con la moda es el dato que más se repite o el valor mayor que está de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el dato mayor de aquí de la frecuencia absoluta? El 9. Entonces, por eso también trabajé para la moda
Ya para la moda se trabaja con la frecuencia absoluta, el valor mayor o el dato mayor se la saca de la frecuencia absoluta para sacar la moda. Por eso trabajé con esta segunda fila mismo para la moda. Porque ahí me pide el límite inferior, me pide los datos de la frecuencia absoluta, tanto el anterior como el después. Y la amplitud que se la saca del límite superior menos el límite inferior, que es de la misma segunda fila con la cual estoy trabajando. Entonces esos datos lo que hacemos es reemplazarlos y obtenemos los resultados de la mediana y de la moda. Mientras que de la media solamente es obtener la multiplicación de la marca de clase, que es X sub i, por la frecuencia absoluta, que es F sub i, dividido para el número de datos, que el número de datos de esta tabla de frecuencia son 20. ¿Ya? Entonces aquí la multiplicación hacemos primero de la marca de clase con la frecuencia absoluta y obtenemos los resultados multiplicando estas dos columnas, ¿no? Pero aquí me dice que es la sumatoria que me está pidiendo, entonces yo lo que hago es, después de haber multiplicado, sumo todos estos valores. Sumando todos esos valores da 336 dividido para el número de datos que son 20 y obtengo la media de esta tabla de frecuencia. ¿Ya? Entonces, aquí hemos partido de una tabla de frecuencia ya obteniendo los límites, ya teniendo la marca de clase, o sea, ya un poquito más adelantado para ganar tiempo, porque si iniciáramos desde cero, como hemos hecho, dando ya los números de datos para que ustedes mismos hagan la tabla y todo eso, no nos iba a alcanzar el tiempo. Por eso lo hice ya de los ejercicios anteriores para aplicar la media, la mediana y moda. Entonces ustedes van a hacer el siguiente ejercicio, pero ya sería Dios mediante para la próxima semana porque el día de mañana no voy a poder estar con ustedes. Ya sería para el próximo jueves. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Usted está grabando esta clase? Sí. Para poderla ver de nuevo, porque la verdad, en lo personal a mí no me quedó todavía bien claro. Necesito verla otra vez. Ya, ok. Entonces ustedes van a hacer este ejemplo de aquí para que practiquen. Y nos vemos el próximo jueves. Ahorita se las voy a enviar al grupo de WhatsApp. Para que realicen, ¿no? Solo para practicar, ingeniero, ¿verdad? Claro. A ver, cuarto. A ver si lo busco con estadística. Ahí está, cuarto C, ¿no? Entonces aquí van a calcular Estas son las que se me han perdido. la media, mediana y la moda. Igual les voy a ir dando las fórmulas para que sepan, ¿no? Este es la media. Para sacar la media. Y aquí es para sacar la mediana. Y por último la moda. ¿No tu número? Listo. ¿Ya? Entonces ahí ya tienen las fórmulas y el ejercicio para que practiquen. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves
ya que el día de mañana no puede estar con ustedes. ¿Ok? Bueno, voy a volver a tomar asistencia para los que llegaron tarde. Calderón, Presente. Estrada, Presente. Montes, Miguel. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Párraga, Víctor. ¿Dónde está? Salvatierra, Mario. ¿Dónde está Salvatierra? Suárez, Douglas. ¿Tampoco? Suárez, Liz. ¿Dónde está? Vera, Clever. Presente, ingeniero. Chávez, Daniel. Presente, ingeniero. Y Colcha, Gustavo. ¿Dónde está Colcha? Bueno. Ingeniero García no me nombró. Garcés, sí, al inicio, que usted fue el que entró primero. Ah, ya, listo, listo. Y por aquí alguien vi que entró ahorita. Hernández, ingeniero. Hernández. Hernández. Pero usted no lo tengo en la lista. Sí, es que yo estoy en arrastre y todavía no. La matrícula recién se habilitó el día ayer, pues. Ya, Estoy en ese tramo. envíenme aquí por el chat de aquí, envíenme sus datos completos para agregarlo a la lista, porque no lo tengo. Salvatierra también ahorita recién llegó. Vera no está en el grupo. No, ingeniero. Ya lo agregamos. Listo, ingeniero, gracias. Ahí le envié los datos, ingeniero, ahorita aquí en la reunión ahorita. Ya. Listo. Ya lo agrego a Clever para tenerlo presente ahí. Ya para que se entere de la actividad y todo lo que se envíe. Bueno, entonces tenemos el contacto próximo jueves porque el día de mañana no puede estar con ustedes, ¿no? Entonces que tengan una excelente noche y un buen fin de semana, ya que conmigo no van a poder estar, ¿no? No voy a poder estar con ustedes.